Coronavirus en Argentina. Mientras se profundizan las medidas para evitar la propagación de la enfermedad, la difícil situación económica preocupa cada día más. ¿Cómo impactará la pandemia en los bolsillos de los argentinos? Esto de andar dándole crédito a las empresas para que paguen los salarios es una cosa ridícula. Las empresas no están facturando nada, el monotributista no factura, el comerciante no factura. No hay cash como para endeudarse para pagar los salarios. La gente necesita o que vos le pongas la plata en el bolsillo para pagar las cuentas o que le bajé los impuestos para que no quede endeudada con el fisco. Y no vamos a pagar la deuda a costa de los argentinos. Nosotros hemos ofrecido un plan para poder cumplir. Ahora los otros tienen que entender el momento en el que vivimos, el momento que estamos pasando. En la reunión del G20 a mí me puso muy contento escuchar a Kristalina Georgieva, a la directora ejecutiva del Fondo Monetario, porque ella hizo una apelación parecida a la que estoy haciendo yo. Los que laburamos todo el día y los que tenemos que pagar 4 o 5 sueldos, así no le importa a nadie. Vos imaginate que en un par de empleados y un alquiler necesitas 200 lucas. Si yo tengo 200 lucas en mi casa, no estoy acá haciéndome mala sangre, ¿me entendés? ¿Por qué les pagamos a los de la UH primero? Además de porque son los más vulnerables, porque tenemos todos sus datos en ANSES. Nos quedamos todos en casa y que ellos paguen los sueldos privados también. Que pague a la gente que trabaja y nos quedamos todos en casa, ¿no? Así como por adelantado, ¿no? Como hicieron con las UIH y toda esa gente que no está damnificada porque no sale nunca a trabajar. Bueno, que paguen una vez a la gente que trabaja, al boludo que labura. A este programa le falta el componente de rebaja impositiva transitoria de emergencia, como lo hizo España, como lo hizo Francia, como lo hizo Italia, como lo hace Estados Unidos. Una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que termina no la levantamos más. Bien, vamos a hablar con Luis Seco, después con Clara Salguero, porque hay muchísimos jubilados que están preocupados, que nos están mirando. ¿Tengo que ir el viernes? ¿No tengo que ir el viernes? Gente que necesita cobrar los 10.000 pesos. ¿Tengo que ir el viernes? ¿No tengo que ir el lunes, el martes? Porque después es feriado, es Semana Santa. Está Luis Seco. Luis, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va? Bueno, capítulo economía. Yo digo, tal debate si la salud está antes que la economía antes que la salud. Yo en lo personal me inclino porque las dos cosas juntas van de la mano, pero contanos vos dónde estamos parados en la pandemia económica. Mira, yo creo que planteaste hace un ratito, me parece, del foco exacto del tema, ¿no? Que es, de la misma manera que se hicieron un montón de restricciones a la movilidad a través de la cuarentena obligatoria o el aislamiento obligatorio para ajustar la cantidad de casos a la infraestructura sanitaria, a la disponibilidad de camas, de unidades de terapia intensiva, ventiladores, respiradores, cuerpo médico, material de todo tipo. También debemos pensar que en algún momento hay que ajustar el aislamiento obligatorio, la cuarentena, a la economía o a las necesidades de la economía, ¿no? Y eso es un poco lo que se está planteando cada vez que la escuchaba a Débora decir recién, bueno, todas estas actividades tienen algún tratamiento diferencial, habrá que ir incorporando otras, lo mismo que mencionaban hace un rato de cómo se sale de esta, que va a ser progresivo y no automático y no todo de repente. Me parece que todo eso tiene que tener un ángulo económico que está un poco como ausente detrás de muchas de las medidas y tal vez, como dijiste, bueno, es algo nuevo, nos sorprendió a todos, al gobierno va aprendiendo sobre la marcha y está tratando de corregir sobre la marcha. Ahora, en esas correcciones, me parece que todas estas medidas paliativas, que básicamente son más gasto público, tienen consecuencias a futuro con las cuales, no triviales, con las cuales va a haber que lidiar, y me parece que también ahí tenemos que tener una gran atención o ponerle el foco, porque no es cuestión de simplemente gastar plata, después vemos cómo se financia, y si no la financia, no se puede financiar, como dijeron hace poco algunas de las máximas autoridades del país, se financiarán con emisión monetaria, y eso sabemos. Y todos lo saben, Luis, ¿no? Hay un informe de la OCDE, que seguramente lo habrás visto, sí, sobre qué puede pasar con la economía 2020. Sí. En ese informe se habla de caídas muy grandes de la economía americana, de la economía alemana, de la economía española, de la economía argentina. Yo vi un número de la economía argentina muy fuerte de caída. Mira, son las primeras estimaciones y como te decías antes, va a haber que lidiar con todas estas consecuencias
que luego van a verse también afectadas por la política económica. Entonces, en Estados Unidos y en Europa hay estimaciones del PBI de caída del segundo trimestre, incluso superiores ya al 20% de caída en un trimestre, aunque en la mayoría de esas economías se espera que la recuperación tenga forma de corta. ¿Y para Argentina? Salimos rápido. Para Argentina yo he hecho las mías propias y tenemos caídas muy incipientes, suponiendo que la cuarentena se termina rápidamente en 20 días vista. Las caídas son superiores también al 10% en el segundo trimestre y una caída parecida probablemente en el tercero. De toda la economía estás hablando. Toda la economía sin distinción de sectores. Obviamente habrá con sectores que caen más que eso. El PBI del año yo creo que ya podemos pensar que va a arrancar con un -6, probablemente de promedio. -6. Y yo Luis, creo que espérame, quédate ahí, porque quiero que me hables después de los precios. Porque ahora estamos hablando de la macro, dato que le importa al gobierno, le importa a los economistas, es importante, pero está la micro, que es Gustavo Grave peleándose con el verdulero por lo que le cobran, yo enojado porque me cobran 300 y pico de pesos 2 kilos de manzana, ¿no? La diaria, la que no va, ahora hablamos de eso, la carne. Me parece importante hablar de eso porque me parece que hay mucho como prejuicio contra los empresarios. Ahora vamos, ahora volvemos a ese tema. Está Clara Salguero. Clara, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Fabián. Buenas noches Clara, a todos. Por favor, ayúdanos a aclararnos dónde estamos parados. Hay un montón de jubilados que te están viendo en este momento, hay una gran expectativa. ¿Tienen que ir los jubilados que no tienen tarjeta de débito el viernes a las 3 de la tarde a los bancos? Y en realidad el jubilado que no tiene tarjeta de débito por distintas razones, porque nunca la fue a retirar del banco, porque se le venció, porque la perdió, es justamente el jubilado que tiene que ir a las entidades bancarias, porque es el jubilado que no pudo cobrar el mes de marzo, justamente por no tener tarjeta de débito, y se intentó cobrar a través de la huella, el sistema biométrico de su banco no andaba, se intentó ir a la ventanilla, el banco estaba cerrado por la cuarentena. Es justamente el jubilado que tiene que ir porque va a tener la necesidad de ir a cobrar su jubilación por ventanilla. Me parece que es una buena oportunidad para que cuando se reabra las entidades bancarias, el día viernes, a partir del día viernes, vaya, cobre por ventanilla todo lo que tiene pendiente y además gestione la tarjeta de débito. De todos modos, yo estoy en contacto con el Banco Central esperando la resolución. ¿Y qué te dicen? El Banco Central está a punto en cualquier momento de oficializar el contenido del comunicado de la bancaria. ¿Cómo sería, Clara, esto? ¿Sería por letra, por número de documento? ¿En cuántos días sería? Bueno, en realidad, en principio, lo que dice la bancaria, porque volvemos a insistir, todavía no está oficializado por el Banco Central, es que van a reabrir los bancos el día viernes, lunes y martes próximo. En el horario habitual, yo te digo, Fabián, lo que dice el contenido del comunicado. Esto es diferente. Que se va a abrir el horario habitual solo para atender y pagar las prestaciones de la seguridad social, es decir, todo lo que tenga que ver con jubilaciones, con pensiones, con asignación universal por hijo, por embarazo, desempleo, todas las prestaciones previsionales. Y Clara, todo eso, ¿cuánta gente es sin tarjeta de débito? Bueno, sin tarjeta de débito, y si específicamente te tengo que hablar de los jubilados y pensionados, son 500.000 jubilados y pensionados en todo el país que esta cuarentena los encontró sin tarjeta de débito. Bueno, alguno pudo haberla perdido, ahora, le pudo haber intentado poner la clave clara, a ver, Gustavo, en el cajero automático y se bloqueó. Solo 500.000 jubilados. O sea, que se pueden sumar nuevos casos. Te hago una consulta que es particular, pero que creo que puede ser general. Ponele, mi papá tiene 85 años. Obviamente que yo lo tengo en cuarentena desde que comenzó esto y hasta diría algunos días antes, y no quiero que vaya el día que abran el banco a cobrar. ¿Qué chance hay de que yo vaya con el documento de él, y obviamente mi documento donde se certifica que es el hijo, y cobre yo por él? Esto te estoy diciendo de una cuestión particular, supongo que es una medida que podría abarcar a los 500.000 jubilados para que no tengan que salir de las casas a ir a una sucursal bancaria y probablemente estar en contacto con gente con la cual se pueden contagiar.
vos vas a poder ir en representación de tu papá a cobrar o hacer la gestión que sea necesaria, siempre y cuando figures en su orden de pago previsional y figures en ANSES como apoderado de ese beneficio. Si vos sos apoderado de tu papá para cobrar mensualmente los saberes, vos tenés la misma potestad que tu papá. Entonces no podés. No podés, pero sí. Perdón, Clara, perdón porque aclaremos este punto sobre los 500.000, me quedé enganchado. O sea que el viernes, lunes y martes vamos a tener en la calle a 500.000. Bueno, pero esto es en todo el país, ¿no es cierto? Sí, en todo el país. Vamos a tener a 500.000 posibles, a ver, de la zona de más riesgo. Del grupo de riesgo. A ver, si vos estás preocupado, yo también estoy preocupada. No, me escribe, te escuchan, Clara, te escuchan, te siguen atentamente. Tenés, a ver. Me están diciendo, paren chicos, me están diciendo gente que me llama, hijos de jubilados que te están escuchando, Clara, muy preocupados, dicen, no, para lo que va a cobrar le doy la plata yo y que la cobre otro mes. Claro. No los quiero exponer a mi papá o a mi mamá en esa cola. Eso es lo que está haciendo uno. Esto los que pueden. Lo que pueden, los que podemos lo estamos haciendo. Que tal vez que me lo pueda confirmar Clara. Tal vez este primer cobro tengas que bancar a tu viejo, pero vos tenés en todos los bancos una línea para solicitar esa tarjeta. No, bueno, estamos hablando de acá al viernes. Pero en 2 semanas, no. Pero lo que digo 2 semanas termina la cuarentena. De acá 2 semanas, no, chicos. ¿Que te la mandan por correo, decís? Claro, por eso también, mira, ¿o no? Acá podemos responder, podemos dar varias respuestas. El jubilado que tiene apoderado, puede ir el apoderado para que no vaya el jubilado a la entidad bancaria. Esa es una respuesta. La otra respuesta es que se puede llamar a la línea telefónica de los bancos donde habitualmente, de la entidad bancaria donde habitualmente se cobra el haber y gestionar la tarjeta de débito. Lo que pasa es que por estas horas algunas líneas de algunos bancos estaban congestionadas. Entonces yo doy un dato que quizá todavía no se conoce, que hay bancos, hay entidades bancarias que ya estuvieron mirando en sus registros qué jubilado, qué pensionado que cobra habitualmente en su sucursal no tiene la tarjeta de débito y están enviando el plástico directamente al domicilio sin pedido previo. Muy bien. Bueno, ven, eso es gestionar. No sé quién se le ocurrió. Muy buena idea, eso es gestionar. Ahora, 500.000 jubilados, más que entran en este paquete. AUH, beneficiario, la ayuda que eran casi 7 millones de personas, ¿no? Que se anotaron, la excepcional. Por lo que sabemos, ¿eso está incluido en este pago? Bueno, el tema, cuando hablamos de que las sucursales abren para atender todos los temas de la seguridad social, está todo. Por eso a partir del día viernes, ¿qué es lo que va a pasar? La foto que nosotros vimos, Fabián, el día viernes, el cuello de botella del día viernes se replicó el día lunes y también el día martes porque se juntaron muchos cronogramas de pago el viernes pasado, que es un poco lo que va a pasar también el viernes, con la diferencia de que el viernes pasado no había entidades bancarias y este viernes sí va a haber. Pero para que ustedes se den... Perdón, Luis, espera, Clara, porque acabas de decir algo, perdón que te interrumpa, Clara, y quiero sumarlo a Luis también. Si son 7 millones las personas que se han inscrito para recibir la ayuda, y que van a ampliarse. Si hay 500.000 de jubilados, yo puedo presumir que de esos 7 millones, ¿cuántos no tienen tarjeta de débito? ¿Muchos? No, porque de esos 7, vos te referís cuando hablas de 7 millones de los que se preinscribieron en el ingreso familiar de emergencia. Que se prorrogó hasta el jueves la prescripción. La mayoría, Fabián, no tiene tarjeta. Hasta el viernes, inclusive, no chicos, pero en realidad el día viernes, entre el viernes, lunes y martes, no cobran todos los que se preinscribieron. ¿Y cómo cobran solamente los beneficiarios de AUH y los beneficiarios de asignación por embarazo? ¿Y eso cuántos solo cobran serían? ellos. Y son alrededor de 2 millones de personas. O sea, tenemos 2 millones más medio millón de jubilados, 2,5 millones de personas. O sea, en 3 días vamos a tener en algunas sucursales bancarias, porque hoy aclaró el sindicato que no abren todos los bancos, en algunas sucursales bancarias
el 5% de la población argentina. Bueno, supongo igual que se tomarán todas las normas, ¿no es cierto?, de que no hayan frente a uno. Pero yo lo que quiero consultar nuevamente un poco lo que decía Gustavo. Clara, vos decías, aquel que habitualmente es apoderado de un jubilado, porque a lo mejor tiene alguna dificultad física para desplazarse y que ya tenía como modalidad cobrar por él, una persona más joven podrá ir, pero no son todos los casos. Ajá. Entonces, ¿no será una medida lógica si alguien puede ratificar el vínculo filiatorio, que un hijo, hija, un hermano pueda realmente cobrar si es una persona más joven o que no tiene un problema de salud que lo habilite a ir al banco? ¿No hay manera de articular eso? Así como vos dijiste recién que hay muchas entidades bancarias que per se mandan tarjetas de débito a los que presumen la han perdido o no la tienen. ¿Se podría gestionar algo así para el que no tiene apoderado? A ver, a mí lo que me parece es que lo que se podría sí articular de manera inmediata es que se haga el trámite de poder muchísimo más sencillo. De hecho, convertirse en apoderado de tu mamá o de tu papá no es un trámite engorroso. Es un trámite donde se va. ¿Cómo es? Vamos a suponer, Gustavo tiene el papá, como dijo recién, 85 años. No es apoderado porque el papá es una persona que iba habitualmente al banco. Claro, ¿cómo se hace? ¿Cómo se convierte hoy Gustavo en apoderado de su papá o tantas otras personas para evitarle ir al banco? No. Entrás a la página web de ANSES, se baja un formulario que es de carta poder, se completa con los datos, en este caso de su mamá, de la madre y del hijo, se certifica la firma de la señora, si la señora no puede trasladar. Con escribano. Por ejemplo, por escribano. ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces ahora? Hoy es martes, a ver, viernes. yo no quiero ponernos nerviosos. Este es el nuevo certificado que piden para circular a partir del lunes, ¿no? Sí. El nacional. ¿Cómo hiciste? ¿Saben cuánto tardé? Yo no pude. Intenté. 3 días y medio. Sí. 3 días y medio tardé. Sí. Y me aclara después que dura 7 días. Sí. Tengo que volver a hacerlo, o sea, a ver si se entiende. Yo debería andar empezando para el próximo. La mitad del tiempo que me autoriza a circular lo pierdo volviéndolo a sacar. Para mí sale un nuevo laburo que sacar permisos por internet. Sacar permisos por internet, claro, sí, tenés razón. Sale una nueva changa, señores. Digo, en función de, a pedirle a la gente más. Ahora, alguien en el gobierno, sé que hay gente preocupada, ¿no? Hay mucha gente preocupada. Pero ¿qué solución hay práctica? Bueno, acá hay una que recién Clara esbozó. A ver, rápidamente, poder simplificar el trámite para que alguien se pueda convertir en apoderado. Pero si no tenés escribanías. De un adulto mayor. No, bueno, pero sin escribano. ¿Qué es esto de ir a un escribano? Es imposible. Pero no te lo aceptan, Débora. Pero no se puede simplificar el trámite. También vivís en un país donde a los abuelos los engañan en pleno coronavirus con un préstamo. Digo, ponés en riesgo un montón de situaciones que tal vez haya que seguir teniendo algunos cuidados. Para cobrar, para llevarse plata. Claro, es muy complicado. Estamos viviendo algo que nunca vivimos. No, y que no somos expertos y no tenemos por qué serlo. Es experto. No. Ahora, no, pero el mundo entero tiene bancos. Sí, este problema, en España el mundo entero no lo tiene. No. Aún en las peores cuarentenas, el mundo entero tiene bancos. Algunos con el restringido. Y volvemos hicimos un relevamiento. Que los bancos esperábamos que fuera una Por eso excepción, ustedes dos, ahora ahí salió. se entiende por qué hace media hora Débora Perge y Claudio Saboya estaban y Vilouta, por no nos podemos comunicar. Vilouta se quedó sin internet. ¿Dónde está Vilouta? ¿Cómo aguanta Vilouta sin internet en la casa? Pero no se lo pueden cortar. No se puede cortar el servicio. Lo que cortarle a Vilouta internet es un ataque a la libertad de expresión. Punto. No nos vengan, no nos engañen. Y es un ataque a la libertad de expresión. La firma. Digo, pero Fabián, lo que voy a esto. Hemos hablado con gente de China, hemos hablado con gente de Europa. Sí, y no con Vilouta. Vilouta se le cortaron, Vilouta Melgano no. Hablamos con el mundo entero menos con Vilouta. No digo.